Que es la 8ª charla de café. Estas charlas se hacen con egresados del programa de contador público de la DCA, y el objetivo es que conozcan ustedes a profesionistas exitosos de la DCA, contadores que han incursionado en un área de trabajo. Ustedes están en un proceso de definir también a qué quieren dedicarse dentro de la actividad de contador. Ustedes saben que nuestra actividad es múltiple, podemos desarrollar diferentes actividades. Bueno, pues el día de hoy lo titulamos Experiencias exitosas de contadores exalumnos de CEA en la auditoría pública. ¿Sí? Ya hemos tenido intervención en la auditoría privada, ahora nos toca ver el ámbito público, y pues damos la bienvenida al maestro José Carlos Cárdenas Villegas, generación 2012-2016 de la DCA. También sea muy bienvenido el maestro Juan Guillermo Pérez Gómez, generación 2006-2010 de la DCA. Y coordinamos este panel los profesores que pues los conocen, al doctor Fabián Gutiérrez, y un servidor, de los cuales incluso varios son mis alumnos en este momento. Bien. Vamos a presentar a nuestros ponentes de manera muy breve porque su currículum es muy importante y extenso, pero hemos seleccionado lo más relevante. Si el doctor Fabián nos gusta. Bueno, muchas gracias, doctor Martín. Igual agradecer al doctor Martín porque él de alguna manera ha tenido la certeza de organizar este tipo de eventos jóvenes. Ya tenemos varios años organizando estas charlas y finalmente es para beneficio de ustedes. Me voy a permitir presentar al maestro José Carlos Cárdenas Villegas, de la generación 2012-2016. Él es contador público por la Universidad de Guanajuato, cuenta con una maestría en Contaduría Gubernamental por el Centro Universitario de Guanajuato, certificación en Scrum para Auditoría Ágil por el Centro de Formación Innova Ágil, diversos diplomados y cursos especializados en Fiscalización Superior, Contabilidad Gubernamental, normas profesionales de auditoría, presupuesto basado en resultados, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, auditoría forense, gestión de riesgos y análisis de datos. Experiencia profesional. Cuenta con más de 9 años de experiencia en auditoría gubernamental, colaboró en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, ahora Secretaría de Honestidad, participando en la planeación y ejecución de auditorías gubernamentales y en la evaluación de sistemas de control interno en dependencias y entidades de administración pública estatal. Actualmente se desempeña como jefe de auditoría financiera en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, pertenece a la Dirección de Auditoría y Revisión de la Cuenta Pública Municipal, donde lidera la planeación y ejecución de auditorías financieras y de cumplimiento a municipios. Bienvenido, contador. Y es mi turno presentar al maestro Juan Guillermo Pérez Gómez. Él es contador público por la Universidad de Guanajuato, maestro en Administración y Economía Pública por la Universidad La Salle Bajío. Asimismo, es maestro en Contraloría Gubernamental por el Centro de Estudios Universitarios de Guanajuato. Cuenta con certificación profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental, otorgada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Certificación en Fiscalización Pública expedida por el Instituto Mexicano de Auditores Internos, así como una certificación como moderador de evaluación de la integridad INTOSAINT, acreditada por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental. Ha complementado su formación profesional y laboral con diversos diplomados en Fiscalización Pública, Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera, Control Interno, Transparencia, Responsabilidades Administrativas y Protección de Datos Personales, entre otros. Formó parte de la firma internacional Deloitte, Galas Yamasaki Ruiz Urquiza SC, en su oficina en Querétaro. Se ha desempeñado como supervisor de ingresos comerciales en la Dirección de Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, y asimismo, dentro de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, ha ocupado los cargos siguientes: jefe de departamento de la Dirección de Auditorías Especiales, coordinador de auditorías municipales,
coordinador de auditorías a organismos paraestatales y director de vinculación, transparencia y participación ciudadana. Actualmente funge como director de planeación estratégica, información y calidad en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Sea bienvenido. Comento muy brevemente la dinámica. Es una charla informal, relajada. Es el compartir experiencias de nuestros dos invitados y lo que haremos será preguntas detonadoras que contestará cada uno de ellos, y al final de esta serie de preguntas abriremos un tiempo de preguntas y respuestas para los que deseen plantear alguna a nuestros invitados. Comenzaríamos entonces con el doctor Fabián. Sí, muchas gracias, doctor. Usualmente los alumnos se encuentran en últimos semestres de la carrera y no saben a qué se van a dedicar, y a veces tienen esas dudas, ¿no? Quisiera preguntar, ¿por qué decidieron dedicarse a la auditoría? Sí. Bueno, antes que nada y antes de contestar tu pregunta, Fabián, darle las gracias por la invitación. Y bueno, ya enfocados en nuestra charla, considero que es algo multifactorial el hecho de decidir a qué dedicarse, porque bueno, ahora que fue esta invitación a platicar con ustedes, empecé a recordar un poco todo lo que había pasado, o digamos que de cierta manera me transporté a cuando estaba yo en la situación en la que están ustedes, que justamente como lo menciona Martín, pues están ya listos para graduarse y para tomar una decisión tan importante como es a qué área se van a enfocar, ¿no? Porque un contador tiene que elegir a qué se va a dedicar, qué área va a tomar, y obviamente no es una decisión fácil. Entonces, yo les diría que al menos en mi caso fue el hecho de conocer muchas opciones. Obviamente, pues, durante el desarrollo de la carrera todos tenemos varias oportunidades, ¿no? De desempeñarnos en fiscal, en administrativo, de costos como que no hay tantas opciones, pero uno puede conocer muchas áreas, ¿no? Tiene 5 o 6 semestres de... sí, ok. Opciones ahora sí que para conocer todo, ¿no? Entonces, digamos, yo tuve la oportunidad de conocer varias áreas, no todas, pero sí, por ejemplo, conocí lo administrativo, lo fiscal, el tema de lo bancario y todo eso, ¿no? Entonces, cuando conocí el tema de la auditoría, en este caso gubernamental, fue la verdad, en mi caso particular, porque me gustó, ¿no? Es decir, como que encontré lo que realmente me apasionaba, empezar a conocer todas las actividades que desarrolla un auditor gubernamental, que la verdad no sé si han tenido oportunidad, pero son bastantes. Digamos que dentro del campo de la auditoría gubernamental también hay muchas maneras o muchas subáreas en las cuales enfocarte o conocer. Entonces creo que el hecho de empezar a conocerlo y obviamente de desarrollarme, empezar a saber que me sentía apto para esas actividades, fue lo que digamos que me guió y que de cierta manera me llevó a tomar esa decisión de dedicarme a la auditoría. Muchas gracias. Pues primero igual agradecer a Fabián, a Martín. Yo soy mucho de tutear, una disculpa si estoy ofendo, soy mucho de igual uno estudia y tiene títulos y demás, pero por ejemplo yo ahí en la auditoría digo, a mí díganme Memo, y si ustedes también quieren hacer una pregunta ahorita, soy Memo. No hay títulos aquí, es una charla y listo, ¿no? Entonces, primero, muchas gracias por esta invitación. Primero, me da mucho gusto venir a la universidad, aquí a mi casa de estudios, a compartir con los chicos. Comento, ya en la auditoría teníamos algunos programas que ahorita ya se han dejado un poquito de lado, y que eso me entristeció bastante. ¿Por qué? Porque era recibir a los chicos y dar este tipo de experiencias también, de decir, a ver, aquí está la auditoría y ustedes pueden hacer esto en la auditoría, para esto está la auditoría. Entonces yo hubiera querido tener en ese momento un programa así que me dijera, bueno, ¿qué es la auditoría? ¿Qué es? Y esto lo veo muy valioso, este ejercicio que están haciendo, porque toma esa parte de decir, bueno, yo tengo, como dice Carlos, y lo retomo, pues la contabilidad es una carrera muy bondadosa, yo lo digo así, de que tienes muchas áreas de dónde desempeñarte, ¿no? Costos, finanzas, auditoría, fiscal, y si nos vamos vamos allá a temas de administración y recursos humanos, ¿no? O sea, podemos entrar en esas áreas, aprender sobre todo el tema y podemos
desempeñar ahí, pero pues siempre hay algo que nos va a llamar más la atención. Y en mi caso particular, comienzo desde el tema, desde que iba aquí en la universidad y que tenía mis maestros. Pues la universidad siempre se ha caracterizado por tener excelentes profesores, y en ese momento a mí me tocó que estaban aquí quien era en ese momento el auditor superior, Mauricio Romo, fue mi maestro, y en su caso también me tocó que estuviera Víctor Sánchez Laguna. Ellos dos me tocaron como maestros, y ellos pues me sacaron esa espinita, ¿no? De decir, bueno, la auditoría en el campo gubernamental y en el sector público, pues creo que abona mucho. ¿Por qué? Porque te da una visión integral. Bueno, yo lo vi así en su momento, digo, no, con estas palabras no lo pensé, ¿verdad? En su momento, pero decía, pues me da una visión integral de toda la institución, digamos, si es en el sector privado, y en este caso en particular del sector gubernamental, cuando vimos un ejercicio de revisión a un municipio, un ejercicio que era ya ejercicio final, donde analizábamos la información financiera y la cuenta pública que había remitido el ente a que ya era pública la información, y veía y decía, ay, el auditor, ¿cómo le hace para revisar todo esto? O sea, ¿cómo llega a decir, a ver, estos son estados presupuestales, tengo la información contable, programática, presupuestaria? Y yo decía, pues, ¿qué es todo esto y cómo le hacen para revisarlo, no? O sea, ¿cómo voy a saber yo, cómo le voy a hacer para conocer todas estas áreas y adquirir ese conocimiento? Incluso en ese momento decía, me gusta, pero va a ser complejo. Cuando salga, pues aquí estamos viendo un ejercicio, pero ya la vida real, entrando al campo, ya a la vida profesional, pues es más complejo, ¿no? Claro, ya llegas y si no la amas, pues también te vas, ¿no? O sea, es complejo. Pero es lo que yo vi, o sea, dije, la auditoría me gusta, me surgió la espinita. Dije, creo que hay muchos temas que ver en auditoría, porque ¿cómo vas a realizar algo si no lo sabes hacer? Entonces, aprendes bastante. Yo sigo apasionado de la auditoría. Ahorita estoy en un área de dirección de planeación estratégica, donde precisamente no hago auditorías, así digamos como lo hace Carlos, que hace un inicio de auditoría, se presentan, emiten un informe de resultados con observaciones o hallazgos, pero nosotros recibimos la información de 274 entes gubernamentales, de su información financiera, sus estados contables, 45 formatos de cada ente, y sobre ello analizamos su información y abonamos al área donde está Carlos, que es la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, para emitir una serie de resultados y que derive pues en opiniones que después pueden ser hallazgos, ¿no? Pero que me redirijo otra vez. Expreso mi emoción todavía de la auditoría, porque en su momento, cuando estuve aquí en la universidad, la propia universidad me brindó esa orientación, y después yo también tomé la decisión, ya era mi decisión de ir a dónde voy a hacer mis prácticas, dónde voy a hacer mi servicio profesional. Pues yo ya tenía algo orientado, dije, pues voy a calarme a ver si me gusta. Fui a la auditoría, justo antes era órgano de fiscalización superior, y empecé a hacer prácticas ahí. La bondad, creo que, de la institución en esta parte de la auditoría superior es que sí te pone a hacer cosas, no te pone a sacar copias, a hacer ahí folio, sino te pone a involucrarte en los procesos. Y bueno, por si alguien, de una vez hago el comercial, por si a alguien le gusta, ahí está la auditoría abierta, ahí tenemos programas, yo estoy justo en uno también ahí donde podemos recibirlos con todo gusto, para que ustedes vean si es lo que les gusta la auditoría gubernamental. Es similar a la auditoría privada, pero con sus asegúnes, ¿no? Tiene procedimientos, las normas de auditoría son las mismas, las ISAI, las NIA son las mismas, las normas profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización, pero al final los procedimientos pues son diferentes, porque en la privada te pagan por ir a hacer la auditoría y en la pública te odian porque llegas a hacer una auditoría. Entonces es complejo, pero es muy emocionante, y creo que si llegamos a un punto donde hay que dar algunas experiencias, ahorita platicamos sobre ello. Muy bien, muchas gracias Memo, Carlos. Entonces yo creo que solamente comentar, bueno, en la privada pagan porque la vayan a hacer, pero también los odian si son del SAT, ¿no? No hay que olvidar que también hay esa variable. La responsabilidad social y la ética es muy importante en todas las profesiones, pero obviamente en el contador público tiene una relevancia esencial. En el caso de la auditoría, ustedes, en su opinión, ¿qué consideran que son los principios éticos y de responsabilidad social más importantes, sé que hay muchos, que pudieran compartir para los contadores que se dediquen al ámbito de la auditoría en general?
Muy bien. Bueno, creo que esto que nos comenta Martín de manera general, el tema de ética y de principios para alguien que se dedica a la auditoría, digamos que es lo mínimo, ¿no? O sea, lo más básico. No puede haber un auditor que no tenga integridad, que no tenga independencia, que no tenga objetividad, porque realmente, digamos que toda tu función, ya sea como en el sector privado o en el sector público, creo que para los dos aplica, es lo mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedes tú llegar a, me enfoco en el tema en el gubernamental, no puedes tú ir a auditar a un servidor público y mostrarle el debe, ¿no? El cómo debe hacer las cosas o cómo se debería hacer las cosas sin que tú lo sepas o sin que tú no tengas los principios éticos mínimos para poder presentarte, porque eres el ejemplo, o sea, eres la figura que los entes que vas a auditar tienen que ver como el ejemplo de lo correcto, ¿no? Entonces muchas veces lo dejamos un poquito de lado, no hablamos tanto de él o no lo consideramos tan importante, pero considero que es lo mínimo, porque el tema de la integridad, de la independencia, porque no puede haber un auditor que no tenga independencia, porque si al final tú vas a emitir una opinión o unas observaciones y recomendaciones, y si desde un inicio no tienes esa independencia de realizar el encargo de auditoría, pues no vas a tener un resultado favorable, ¿no? Digamos que ese resultado de auditoría va a estar viciado desde un inicio porque nunca fuiste independiente. Y el tema de la objetividad, porque siempre en una auditoría tú vas a emitir conclusiones, ya sea en el sector público o en el sector privado. Entonces, el tema de la objetividad pues es también muy básico, porque tienes que ser muy objetivo, o sea, no puedes divagar, no puedes andar por las ramas por algo para un tema de observación o de una recomendación, sino que tienes que ser muy objetivo, muy claro. En el tema de la auditoría también convives con todo tipo me enfoco en el sector público, con todo tipo de funcionarios, desde quien es tesorero de León, que es un municipio muy grande, que cuenta con recursos para contratar gente muy preparada, muy capaz, y vas también a tratar con el personal. Pongo el ejemplo de un municipio pequeño como Hichú, Victoria, ¿no? Entonces, tienes que ser tú igual de objetivo con los dos tipos de funcionarios. Entonces, creo que es algo como algo esencial, porque realmente es lo básico, es con lo que uno inicia su carrera como auditor. Y el tema de la responsabilidad social creo que también es muy importante, porque al final de cuentas, tanto en el sector público como en el privado, un ente auditor o una auditoría es un marco de referencia para muchas personas, ¿no? Desde personas internas, externas, por ejemplo, los inversores de una empresa privada grande van a ver sus resultados de auditoría para ver si deciden invertir en ellos, o en su caso invertir en alguien más. Y en el sector público, pues el hecho de la responsabilidad social es el hecho de tus resultados, ¿no? De si alguien considera que un municipio o un ente gubernamental está haciendo las cosas bien, yo me iría a ver a lo mejor un informe de su revisión de cuenta pública, ¿no? Para ver qué hallazgos hay, qué recomendaciones le dieron. Entonces, esa responsabilidad social es el hecho de crear confianza en la sociedad respecto de los entes que auditamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues yo retomo igual, digo con algún otro tema, pero es el principal que yo veo y que también, como he comentado con las personas que entran ahí a la auditoría, que están conmigo, pues es la integridad. Pues sobre todo la integridad. Integridad en el sentido de decir la verdad, aunque sea incómoda. Es una auditoría. Estás revisando cualquier ente, gobierno del Estado, Poder Ejecutivo, vas, determinas hallazgos y obviamente te encuentras pues con todo tipo de personas que te van a tratar de influenciar, y ahí entra el otro principio, que es la objetividad. No te dejes influenciar por partes externas, ¿no? O sea, es decir, tienes que ser íntegro, tienes que sacar tu trabajo, generarlo. Sí vas a tener presiones, porque siempre las hay. En una parte privada, en una pública, vas a encontrar todo tipo de personas que te van a ejercer presión para que no saques el hallazgo, para que te hagas la vista gorda, no lo saques, para que te invite a una comidita, vamos a platicar,
todo ese tipo de temas que son complejos y que, digo, como persona pues tenemos fallas y tal vez alguna, dices, pues, sí me dejo llevar y ocupo dinero, se presta que ya cometas también un tipo de delito. Entonces, en este tipo de oficio que es ser auditor, tienes que ser muy cuidadoso con lo que hagas, ser íntegro, ser objetivo y tener responsabilidad social. Yo creo que sería la tercera. ¿Por qué? Porque tu trabajo impacta directamente al exterior. Es decir, aquí en el sector gubernamental pues auditamos el recurso público, lo que ustedes ya están trabajando, lo que sus papás están trabajando y están dando impuestos, están contribuyendo con todo el recurso que están enterando tanto al IMSS, al SAT, al gobierno del estado. Todo lo que está entrando a las arcas pues viene de todos los que trabajamos, ¿no? De todos los impuestos que se generan. Entonces, lo que tú dejes de hacer en un sentido malo, pues, en un sentido de no observar, pues tiene un impacto, y lo que hagas también. Entonces tienes que ser muy responsable. Digo, hay un tema también del auditor que habla del juicio profesional también, que dices, pues el auditor tiene que tener juicio profesional. ¿En qué sentido? Bueno, uno, en el sentido de cómo va a aplicar los hallazgos, cómo los va a determinar, cómo lo va a hacer, en un tema de planeación, pero también en un tema de juicio de cómo lo vas a determinar en una auditoría. ¿Por qué? Porque una parte también adicional es que cuando tú haces un hallazgo, supongamos que alguno de ustedes está trabajando en un municipio y les llega la auditoría, ¿no? Ustedes entraron a tesorería como contadores y yo llegué como auditor y no me entregaron alguna documentación que tenían que tener ustedes porque era su responsabilidad por el tema de su función. ¿Qué pasó? Pues en esa parte no se comprueba recurso, pero pues yo como auditor no hice las pruebas suficientes y adecuadas para poder dar todo el giro de la revisión. Es decir, solamente les pedí la información, me dijeron que no estaba y yo ya no hice nada y saqué un hallazgo. Ahí la responsabilidad social mía es que si no hice mis procedimientos adecuados, yo puedo tener un agravio hacia ustedes. Es decir, yo ya generé un hallazgo que después la prensa les encanta, donde ya el municipio de Pénjamo, Guanajuato, la persona de tesorería, pues ¿sabes qué? Tiene una observación por 2 millones de pesos. Oye, sí, pues ya salió en el periódico, ya me quemaron, ya todo. Y no era verdad, porque el auditor no había hecho bien su trabajo. Realmente ahí estaba la información. Tal vez la persona por algún tema no la tenía a la mano, pero tú tienes que hacer más procedimientos. Y ese es el tema del juicio profesional también, la responsabilidad social que debes de tener como auditor para poder ver si realmente lo que vas a integrar también es adecuado. Ya también cuando tienes todo bien amarrado, pues tener la responsabilidad social de sí decir, esta persona está desviando recursos, está incurriendo en un delito, para que pueda ser sancionado también. Entonces creo que integridad, objetividad y responsabilidad social para mí serían los tres pues, puntos clave que un auditor debe cumplir para poder desempeñar la función. Muchas gracias. Y en este contexto donde a veces son vistos como buenos y por otra parte malos a la vez, menciona una de las más gratas experiencias como contador público en el ámbito de la auditoría y una no muy grata que te haya pasado. Bueno, empezamos por lo positivo, ¿no? Siempre como el hecho de dedicarte a la auditoría en el sector público creo que te deja muchas sensaciones gratas, es decir, creo que son más las sensaciones positivas que las negativas. Porque cada auditoría es un proyecto, o sea, cada año tú tienes la oportunidad de realizar muchos proyectos, muchas revisiones, muchas auditorías, y en cada una tienes la oportunidad también de obtener resultados positivos. ¿Qué son estos resultados positivos que a mí me ha tocado vivir como auditor? Pues es el hecho de que la sociedad conozca el hecho de cómo se están manejando sus recursos públicos. Ustedes, sus familias son ciudadanos, tienen el derecho a estar informados de cómo se administran los recursos públicos, de cómo los municipios, el gobierno del estado, el congreso del estado, cualquier organismo público que se imagine que sea de nuestro estado, nosotros lo auditamos. Entonces, todos tienen el derecho de saber en qué se aplican sus recursos públicos y si se están aplicando bien, ¿no? Entonces nosotros tenemos el privilegio o también la muy grande responsabilidad de revisarlos y de emitir una opinión si es que se están usando de manera debida o se están cometiendo ciertos errores, omisiones, observaciones, etc.
Entonces creo que eso es una de las cosas gratas que nos llevamos cada que hacemos una revisión, cada que hacemos una auditoría, tenemos la oportunidad de obtener un sentido positivo para que la sociedad pueda conocer cómo se está llevando a cabo esto. Y también el hecho de mejorar, ¿no? También nosotros nos enfocamos bastante en el tema de la prevención, en el tema de mejorar controles, de decirte, ¿sabes qué? Mira, yo estoy detectando que tienes esta deficiencia en tu control interno. No tiene, digamos, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tienen acceso a tus cuentas bancarias 6 personas. Entonces, eso es un riesgo potencial para que te pueda ocurrir algo grave, ¿no? Entonces, también actuamos de este modo preventivo para emitir estas recomendaciones que son en el sentido de mejorar, de prevenir algún tipo de situación que pueda resultar en un fraude, en una observación. Entonces creo que este sentido de la prevención también es algo que digamos que de cierta manera es grato, que es positivo, que tienes la oportunidad de incidir de manera positiva en este sentido en todos los entes que auditas. Y bueno, pasando al tema negativo, pues también creo que pueden ser muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la resistencia al cambio, ¿no? También no es fácil que alguien, póngase en el lugar de los auditados ustedes, ahorita nos vamos a poner en el lugar del auditado y luego nos vamos a cambiar de rol. Entonces, imagínense que alguien viene externo a ver cómo haces tu trabajo y a opinar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y tú, pues, digamos, auditamos todo tipo de áreas, ¿no? Desde servicios públicos, tesorería, el tema de adquisiciones, todo lo que se puedan imaginar. Entonces, imagínense que viene alguien externo a decirles o a emitir una opinión de su trabajo. Entonces muchas veces nos encontramos con el tema de la resistencia al cambio, de que no se... Digamos que en lugar de tomarlo a bien, se toma mal. Entonces es estar batallando con el tema de funcionarios que no quieren entregar información, muchas trabas, ¿no? Que al final de cuentas impiden tu labor y al final no logras, como que no te llevas ese buen sabor de boca de saber que lograste el objetivo o que lograste incidir de manera positiva en el ente, que siempre tratamos de incidir de manera positiva. Y pues también, pues, creo que con eso me quedo. Me das chance para no acabarte todos los temas. Está bien. Yo lo voy a poner, yo creo que ya Carlos abonó mucho a lo que es, pero yo quiero poner un tema más como de un éxito práctico, digamos, de una revisión. Y lo comento, me acuerdo en algún momento cuando todavía estaba en la universidad, vi una película que se llamaba El Contador, y sale Ben Affleck o alguien así, Ben Affleck. Entonces, ¿quién es ese, no? No, pues ya está viejita como yo, pero esa película, bueno, es una ciencia ficción y al final ya una balacera y todo, ¿no? Pero a la parte que yo me iba, que estaba para, era cuando él lo llaman a una empresa porque creen que hay una parte donde hay una, ¿cómo se llama? Que alguien está robando dinero, pues. Entonces él se mete a una sala, y toda la sala era de cristal, y le dan todos los libros de contabilidad y demás, finanzas, presupuestos, y él se pone a escribir en toda la, o sea, números, cifras, y empieza a escribir, y llena toda la pared así de números, ¿no? Y empieza a analizar, y empieza a ver las tendencias de cifras y demás, y llega al punto donde encuentra, pues, dónde está el error, ¿no? Tanto que después lo encuentra y ya se lo quieren balacear, ¿no? A eso va. O sea, determinan, los malos se enojan y ya. Pero yo vi esa parte donde decía, ¿se podrá hacer eso? O sea, hay forma de que alguien, digo, no a ese grado de voy a agarrar mi oficina y en la pared voy a apuntarlos. No, pero al grado de decir, bueno, si estoy viendo estados financieros y demás, ¿es posible encontrar algo ahí raro, encontrarlo con las puras cifras? Y después yo entro a la auditoría y me doy cuenta que sí, pero me doy cuenta con una persona que estuvo ahí, que aprendí mucho, que en ese tiempo todavía no, ahorita ya todo es digital, ya no manda nada de papel, pero antes sí llegaba, cuando yo llegué, llegaban los libros, ¿no? De la información financiera o la cuenta pública, un legajo así de grueso que lo veías, te daba flojera, tan solo de verlo ya no querías ver nada, ¿no? Ya no querías analizarlo, pero me acuerdo que él agarraba, nosotros estábamos, pues yo era recién egresado y estaba ahí recién entrando, ¿no? Y agarraba y empezaba a analizar mientras nosotros hacíamos nuestros papeles de trabajo y de repente se paraba, detenía la hoja y decía, aquí.
¿y aquí qué? Sí, pues, órale, pues hay un buen de cifras, ¿no? Y no decía, vamos a revisar esta cuenta y te lo aseguro, te apuesto que vamos a encontrar algo ahí. Y sí, efectivamente encontramos algo ahí. Entonces, de ahí dije, pues esta parte, ¿cómo se puede hacer? No, pues obviamente ya cuando estás en la parte emocionante de la auditoría donde dices, o sea, todas estas partes que digo tal vez se escucha muy aburrido, auditor, va a estar ahí sentado viendo libros, no. Hay un buen de muchas cosas pues que puedes tú visualizar, que no visualizas y que es lo emocionante de la profesión en la auditoría, donde pareciera que eres un investigador, un policía, un detective. ¿Por qué? Porque empiezas a encontrar cosas, ¿no? Y me voy a ir al ejemplo claro ya para aterrizar un poquito. Salió una nota periodística donde decían que en un paramunicipal de un municipio pues habían robado, ¿no? Pero no sabían específicamente, decían que la persona había robado, pero no sabían cuánto. O sea, sabían que la persona, o sea, había una persona que se dedicaba al tema administrativo, un contador público había robado. Bueno, entonces pues llega al Congreso, el Congreso, pues somos parte del Congreso, la Auditoría Superior, y el Congreso dice, de acuerdo, se vota en la sesión de pleno, pues vamos a ordenar una auditoría específica a esta entidad paramunicipal. ¿Okay? Pues ya se ordena, se emite el dictamen y digo el comunicado, se ordena la auditoría que se haga esta, y ¿qué pasa? Dicen, pues no tenemos gente para hacer la auditoría especial porque ya tenemos otras 80 auditorías ya abiertas, y dicen, pues vas a ir tú, me mandan a mí, yo era auditor todavía, auditor raso, y con una persona que iba a estar monitoreando desde Guanajuato, ¿no? Entonces pues yo me traslado al municipio, al paramunicipal, y pues empiezo a revisar, tenemos juntas con las personas, reuniones, pues que han detectado, que sienten, no, pues mira, detectamos que de esta cuenta salió esta cantidad, y era una cantidad mínima, pero ya tenían el indicio, digamos, de que alguien estaba robando, que esta persona estaba robando. Y entonces empieza esta parte que digo, no fue así como en la película, pero que empieza, ¿por qué? Porque el contador era muy hábil, y el contador hacía un registro aquí, lo regresaba, lo cancelaba, jugaba con las cuentas de orden, bla, 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 hasta llegar, transfería de una cuenta a otra, hasta que llegaba en diferentes cuentas bancarias, hasta que llegaba a la suya, ¿no? Entonces, bueno, a una que tenía ahí que era de una persona familiar, ¿no? Pero se tuvo que desentramar ahí todo ese relajo contable para poder determinar. En ese momento ellos tenían que eran como 70,000 pesos. Cuando terminemos la auditoría, con la jefa que tenía yo y yo en ese momento, determinamos 4.5 millones de pesos. O sea, ellos habían visto así, lo determinaron, pero cuando empiezan a analizar las cifras, ves los estados financieros, empiezas a ver todo y empiezas a pedir la documental, es decir, a ver, pásame el soporte. El soporte estaba íntegro, pie a punto lo que se pedía. ¿Por qué? Porque era una institución que daba donativos a diferentes instituciones, orfanatos, entonces pues la persona había creado un orfanato, simulaba un orfanato, lo había dado de alta, había hecho todo, pero no existía. La dirección le decía, pues tuvimos que ir a ver si existía la dirección, ir a las instancias correspondientes para decir si estaban inscritos, dimos la vuelta completa, se hizo una investigación completita, tuvimos que movernos, hacer, acá es como policía que llega a hacerse el interrogatorio, pues acá vas y haces una compulsa con los proveedores, o acá en este caso con los beneficiarios, pues no existían beneficiarios, pero sí existía un lugar donde decían que estaba, pero era otra cosa. Entonces busca al dueño del lugar, pregúntale si antes había un orfanato, toda la ruedita completa. Terminando esta parte, entonces sale el pliego de observaciones, que es lo primerito, y cuando sale el pliego de observaciones, donde se establecen los hallazgos de auditoría, hacemos reunión con la presidenta de este ente, y dice, no, ya no voy a esperar a que llegue, yo ya voy a meter una denuncia con esto, voy al MP, levanto mi denuncia. Ok, pues detenemos la auditoría, pues sigue su proceso, sale obviamente en el pliego ya no se responde nada, sale un informe de resultados, el informe de resultados pues ya pasa, es todo el proceso de auditoría, pasa a una entidad que es la investigadora hace un informe de presunta responsabilidad, después pasa a una instancia que se llama substanciadora, ya son jurídicos pues, donde hace un expediente de presunta responsabilidad administrativa, y finalmente se le pasa a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Y de ahí vuelvo a entrar yo, como yo fui el auditor,
me mandan llamar de la fiscalía para que dé testimonio. O sea, siendo contador, pues te toca hacer toda esta parte. Ya hiciste la investigación, pues ahora ven y da parte de qué procedimientos hiciste y en qué te basaste en hacerlos, ¿no? Pues aquí ya le das una explicación ahí. ¿Qué pasa después? Pues sí procede, pasa el expediente, se turna, se levanta se gira una orden de aprehensión para la persona, y un día cualquiera, me entero porque salió la nota periodística, sí pasó, después de que fui fiscalía, pasaron 2 añitos, sale una nota periodística donde dicen que habían agarrado en otro estado a la persona por una infracción de tránsito. Lo pararon en la infracción de tránsito, lo checaron, pues estaba fichado, ¿no? Entonces, pues, listo. Entonces, ese es un éxito, pues, porque fue un proceso completo de auditoría donde la persona terminó en la cárcel, pues. Entonces, donde tu trabajo sirvió, se hizo bien, todo el trabajo que te echaste ahí, investigando, generando, pues rindió fruto. Entonces, esa parte es un éxito. Y muy rápido ya la otra, ya lo comentó, pero es la parte negativa. Ahí yo voy a decir 2. Una, cuando te encuentras con un servidor público que pareciera que no tiene vocación, y uno lo dice así por el tema de, bueno, si sabes que va inmerso en tu actividad el que te van a auditar, pues claro que tienes que tener, y por tu trabajo tienes que tener las cosas bien, normal, aunque no te auditen, tú siempre tienes que tener las cosas bien, la integridad, ¿no? Llegas y la persona se pone, me han tocado personas que están muy molestas, todavía ni le dices nada y ya te están diciendo cosas, o sea, ya están alegando, y no, yo no te voy a decir nada, yo ya sé que tú me vas a orientar para que yo diga cosas, y que cuando es una entrevista normal, incluso, ¿sabes qué? Le voy a llamar a tu jefe porque yo conozco al auditor superior, le voy a llamar porque tú estás, ese tipo de cosas que te encuentras con personas muy desagradables que tú no estás haciendo nada más que los de tu trabajo. Ese es uno. Y la otra, cuando alguien quiere encubrir algo y te quiere invitar a que lo hagas también tú, es decir, en un ente, ya estaba yo ya analizando, ya estábamos hallazgos, ya los había platicado con ellos como adelanto, y una persona me dice, contador, ¿qué le parece? Nos vamos a comer a otro municipio, lo invito, y ahí platicamos sobre estos hallazgos. Pues obviamente no, gracias, ¿no? Insistente, hasta el momento donde ya se puso enojado, agresivo, ¿no? Porque ya vio que yo no iba a ceder y que iba a salir, entonces ahí ya se torna tal vez en una amenaza, ¿no? Ya lo sientes un tanto hostil. Hay protocolos sobre toda esta parte, se reporta y demás, pero esos son los 2 lados de la moneda, digamos, como auditor, donde pues claro, tienes un tema muy bueno donde encontraste, ya celebraste, ya hiciste, ya rindió frutos, pero también tienes estas cosas negativas que pueden influir y te pueden, pues, incluso echar un poquito abajo el ánimo, pero creo que pues haciendo uno, siendo íntegro y siendo objetivo, creo que con eso se balancea el tema, ¿no? Memo, Carlos, les agradecemos que compartan estas experiencias ya prácticas, que tampoco son fáciles de compartir a veces. Sabemos que además de esto que nos comentan, puede haber factores políticos, puede haber factores sociales, personales, que pueden influir en el trabajo de un auditor, ¿verdad? Que pueden hacer presión. Entonces, con esto que nos platican, fueron formados en la DCEA, y por supuesto que la parte del conocimiento me queda clara que no ha sido un reto adicional. El conocimiento lo tenían, han tenido profesores, experiencia, pero lo que describen requiere muchas habilidades. Entonces a veces piensan que los contadores somos muy cuadrados y que seguimos algo de manera literal, pero en realidad todos los trabajos que podemos hacer requieren de muchas habilidades. Hemos escuchado, por ejemplo, esta habilidad de pensamiento lógico jurídico que se te requiere, esta habilidad de trato personal, en fin. Si ustedes pensaran en esta formación que reciben en la DCEA y ahora ya habiendo experimentado el ámbito profesional, ¿qué habilidades recomendarían que hubieran dicho? Yo, si he sabido, me preparo en esto, porque para ser auditor esto me serviría. Okay. Bueno, considero que son muchas habilidades las que un auditor gubernamental debe tener para poder realizar sus actividades de manera cotidiana y con buenos resultados, ¿no? Porque puedes hacerlo y no puedes hacerlo bien. Simplemente es el hecho de tener, muchas veces como contadores no ponemos, a lo mejor nos enfocamos en cosas que son como generales o de privado, pero a veces en el sector público no son tan aplicables, ¿no?
Por ejemplo, yo les diría que si les late o les interesa el tema de la auditoría en el sector público, pues a lo mejor siempre van a necesitar el tema de conocer, ¿no?, un marco jurídico del tema de lo público, de la administración pública, saber cómo funcionan los entes, cómo están divididos los poderes, qué facultades tienen, ¿no?, qué limitaciones, cómo está dividido el tema del presupuesto. Entonces yo consideraría esa, ¿no?, administración pública. Por otro lado, el tema, nosotros vemos, imagínense todas las actividades que tiene un ente público, desde lo laboral, lo jurídico, el tema de finiquitos, el tema de impuesto predial, es decir, todos los impuestos que puede recaudar un municipio, el tema incluso temas de desarrollo urbano, permisos para hacer construcciones, fraccionamientos, todo ese tipo de cosas que muchas veces pues ni siquiera una persona que se dedica a eso lo domina, y tú que lo vas a ir a revisar, pues lo tienes que tener al 100. Entonces, son cosas que obviamente también vas aprendiendo dentro de la práctica y que forman parte como de esas habilidades extras que deberías de tener si te interesa el tema de la auditoría gubernamental. También el tema de bases de datos, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ya estamos ya actualmente mencionaba, por ejemplo, Memo, el tema de cómo se recibía la información antes, que eran legajos enormes y que tenías que echarte el clavado ahí por días para ver qué podías analizar. Ahora ya no, ahora ya todo es en electrónico. Hemos se ha hecho de manera general en todos los entes públicos una migración hacia datos. Yo prácticamente ya analizamos muchos datos, entonces yo sí les recomendaría que le metan a lo de las bases de datos, no solamente de que se queden con el Excel, sino ir como un poquito de herramientas más relevantes, porque el Excel te maneja cierta cantidad de datos, no ya entrando como a detalles, pero otros análisis que se hacen a nivel más macro necesitan unas herramientas que procesen más datos, ¿no? Power BI, hay muchas opciones. Entonces realmente el hecho de que ustedes se preparen o se capaciten en el tema de datos les va a dar un plus enorme todavía, porque ya les va a dar la capacidad de poder analizar estos datos desde una perspectiva muy alta. Por ejemplo, nosotros, adicional al tema que comenta Memo de la cuenta pública, analizamos muchísimas cosas adicionales, el tema de la nómina de todos los entes. O sea, nosotros habitamos la nómina de todos los entes públicos del Estado. Se hace obviamente a nivel datos. Entonces ya está el tema de la facturación. También nosotros analizamos la facturación completa de todos los entes, es decir, desde institucionalmente se realiza, pues no digo que solamente sea mi área, pero el tema de analizar quiénes son los proveedores que más facturan, quiénes son las constructoras que más facturan, porque también analizamos el tema de obra pública, ¿no?, obviamente con nuestros compañeros de infraestructura, el tema de qué conceptos se están facturando, ¿no?, los entes, porque luego ahí puede prestarse para muchas cosas que pueden ser un riesgo, ¿no? Si se están facturando cirugías plásticas y es un ente público, ¿qué dirían ustedes, no? O sea, hay un riesgo de que haya gastos que no están contemplados con la función del tema de la función del ente, pero que están. Entonces, todos estos datos básicamente se analizan desde nivel macro, niveles muy grandes, y se van aterrizando a distintos supuestos o riesgos que pudieran presentarse. También el tema al final de derechos, realmente tienes que estar muy preparado en el tema de derechos, saber qué es una responsabilidad administrativa, el tema que comentaba Memo de una autoridad investigadora, una autoridad sustanciadora, una autoridad desarrolladora, saber cómo funciona. Y tan solo nosotros realizamos distintas actuaciones, que una actuación es como hacer una diligencia, ¿no? Yo requerir información a un área, yo aplicar un acta con un servidor público, este tipo de actuaciones obviamente están ligadas a un marco que nosotros tenemos como atribuciones, y es importante que conozcas qué puedes hacer y qué no puedes hacer para no excederte en tus funciones. Obviamente pues todos conocemos el principio de legalidad, ¿no? Estamos facultados solamente para lo que la ley nos permite, y es importante que conozcan estos temas de derecho para que no muchas veces puede ser incluso contradictorio si un auditor realiza una diligencia o hace un acta y hace una atribución que no le corresponde. La persona con la que se hace la diligencia
lo puede tomar a su favor y puede argumentar que no es válido porque no se le respetó sus derechos. Exactamente, entonces es algo también muy muy importante el hecho de que se preparen en esos temas, y creo que de manera general sería, me quedo con esos, pero también tenemos algunos otros como el tema de indemnizaciones, tema de liquidaciones, todo lo que está relacionado con recursos humanos y adquisiciones también, que al final de cuentas sigue siendo el mismo tema normativo, pero también es muy importante. Gracias. Digo, creo que Carlos ya abordó el tema mucho de conocimiento en otras materias. Yo creo que me voy a enfocar un poquito más en las habilidades que precisamente tienes que tener, no ya de conocimiento técnico, sino para poder ejercer la propia profesión de auditor. Pues primero, yo creo que el primordial es quitarse el miedo a hablar. O sea, digo, todos en algún momento hemos tenido el miedo de voy a presentar en la clase y ya se me olvidó todo cuando me paré enfrente, ¿no? Siempre ha pasado eso, pero creo que esta habilidad no es que salgan y ya la desarrollaron, sino que esa propia habilidad la van a ir desarrollando cuando empiecen a trabajar, y que ustedes tengan la voluntad de hacerlo también, porque hay personas que no se desenvuelven y no pueden ir a un público, que no pueden ir a una sala de juntas, que no pueden ir a algún lugar donde tienen que hablar. Creo que eso es importantísimo, el quitarse el miedo, obligarse a quitarse el miedo de hablar, porque el que tú puedas hablar con fluidez en la alta dirección de la institución, puedas hablar con fluidez con tu equipo de trabajo, que puedas hablar con fluidez cuando vienes a una charla así que te invita a alguien, que puedas participar en este tipo, te da una proyección adicional, te da adicional al conocimiento, porque aquí hay personas en la oficina, y lo voy a poner ejemplo en la oficina, hay personas en la oficina que tienen muchísimo conocimiento técnico, pero tal vez no han podido crecer profesionalmente porque no han desarrollado una habilidad para llevar un equipo, para poder hablar, para poder pues manejar un tema de presión al momento de estar en un grupo, enfrente de un grupo de trabajo. Entonces eso es lo primero. Creo que, digo, mi experiencia, por ejemplo, cuando yo salí, a mí me aterraba, a mí no me gustaba dar una ponencia en la clase, desde la primaria, me acuerdo, lo odiaba, o sea, me tocaba exponer y era lo peor que me podía pasar, era de los que me paraba y se me olvidaba lo que tenía que decir. Pero ¿qué pasó? Salí a trabajar, llegué al ICE y pues me empezaron a poner trabajos que eran ya, aunque era... Listo. Tenía que estar analizando cifras también en temas contables en el ICE y me decían, pues tú vas a tener que darle parte pues a los directivos, ¿no? Híjole, cuando me dijo eso, para mí fue como, pues vi negro, ¿no? Dije, me va a tocar hablar enfrente de pues, los jefes, no van a correr porque me voy a quedar frío ahí. Sí, donde la riegue ya, adiós, ¿no? De la chance que tenía, porque incluso eran horarios, no tenía base todavía, ¿no? Entonces, era, vamos a ver cómo me va, exacto. Entonces me tuve que obligar, o sea, mentalmente dije, tiene que salir. Entonces, bueno, esa habilidad poco a poco se va trabajando, se va puliendo. Digo, ahorita yo no soy el gran orador, pero no me aterra estar sentado aquí, ¿no? O sea, esa es la parte cuando en el puesto que tengo ahorita tengo que interactuar mucho. Anteriormente era temas de vinculación, recibíamos a 400 funcionarios públicos, pues tenía que estar al frente y hablar cuando teníamos estas jornadas de capacitación. Y pues tienes que hablar, sabes que hay personas que técnicamente son muy buenas y que tú puedes ir y decir algo que tal vez no, digo, a todos se nos puede barrer, pero tienes que tener la seguridad de decir las cosas, sobre todo, porque al final, si no es así, pues creo que no impactas, pues, y esa es la parte que tienen que tener. Esa es la primera habilidad que yo creo deben tener. Y la segunda es, muchas veces en las instituciones meten estos cursos de liderazgo, estas habilidades para grupos de trabajo. No las dejen pasar esas. Y uno parece y las ve y dices, ay, pues ese que más chamba ya. Por sí ya tengo un buen de chamba y todavía me van a poner estos cursos que liderazgo y que control mental y no sé qué, unos así ya unos títulos medio raros que dices, ¿eso qué? Pero al final creo que cuando los tomas y los empiezas a practicar dices, bueno, tienes razón, hay cosas que realmente sí puedo aplicar. ¿Sabes qué? Pues ya participé, ya no soy auditor, ya soy jefe de departamento, entonces ya tengo gente a mi cargo y tengo que empezar a ver
¿Cómo le voy a hacer? ¿Por qué? Porque va a haber temas donde va a haber conflicto con mi personal, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba también puede ser, donde tienes que saber cómo manejar la situación sin incurrir en un tema, porque ahorita también es muy complicado ya, y qué bueno que existe ya también, digo, es complicado, pero qué bueno que existe todos estos comités de ética, comités de prevención para el acoso laboral, sexual, que debes ser muy cuidadoso en cómo manejas los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden presentarse todo este tipo de cosas, entonces tienes que desarrollar estas habilidades también, estas habilidades de cómo manejar algún equipo, cómo dirigirte a las personas, cómo ser respetuoso siempre en todo momento, incluso cómo todos tenemos nuestro momento de crisis donde estamos hasta aquí, y cómo tratar de controlar esa parte, o sea, ese tipo de habilidades, no explotar, porque si explotas contra otra persona, o sea, ya tronaste ya el equipo de trabajo, o sea, es una serie de habilidades que son más personales, digamos de alguna manera, que tienes que trabajar tú. No es me voy y me estudio y me meto a la universidad, sino son habilidades que hay que trabajar para poder manejar equipos, para poder hablar enfrente, para poder liderar, porque pues, creo que todos ustedes van a tener la proyección de ir creciendo, de llegar a ser jefes, de tener equipos, ya sean auditoría o en lo que sea. La proyección es, creo que nadie va a decir, yo quiero ser empleado siempre de alguien. No, creo que no. Digo, puede pasar, no sé, pero no es, creo que el afán de nadie. Siempre nuestro afán es seguir creciendo, no conformarnos, y para eso necesitas estas habilidades. Digo, me quedo en esas para no extenderme más, pero creo que el manejo de uno mismo como persona y el cómo enfrentar diversas situaciones, y sobre todo el poder hablar en un público tranquilamente, creo que es pues una habilidad que es muy importante. Bueno, pues para ajustarnos al tiempo que siempre respetamos en estas charlas de café, vamos a abrir espacio para unas breves preguntas. Si alguien de ustedes quiere preguntar, adelante. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues muchas gracias por darse el tiempo de poder venir a compartir un poquito de sus experiencias con todos nosotros. Una de mis preguntas sería, ya el profe me ganó varias que tenía, sobre herramientas y destrezas y habilidades que ya mencionaron. Sin embargo, me gustaría saber cómo fue para ustedes o sus mayores retos o miedos al momento de egresar y de buscar un trabajo, porque ahorita afortunadamente les fue bien, ya tienen experiencia, ya conocieron gente, desarrollaron habilidades que en su momento no tenían, pero salir y llegar a un espacio donde ya todos saben, ya todos trabajan, ya tienen plaza, en este caso, es pues muy peligroso bueno, no peligroso, pero nos da miedo. En este caso, yo que estoy por egresar, cómo llego, qué debo de saber, qué voy a aprender ahí, cómo debo de acercarme a la gente, y sobre todo pues tener como esta como pues decir como tener esta iniciativa de aprender las cosas, y sobre todo pues colaborar con la gente que ya cuenta con esos conocimientos. Principalmente sería saber eso. Gracias. Muy buena pregunta, sí, digo, me hubiera gustado también tener a alguien que ya desde su vivencia me hubiera podido platicar en ese momento cómo sintió esta parte de qué voy a hacer, porque sí, claramente yo cuando iba a salir empecé a pensar qué sigue, ¿no? Porque al final, ¿qué dice uno? Pues voy a salir, pues mi idea es ya no pedirle dinero a mis papás, mi idea es salirme de la casa, ya ser independiente. Empiezas a pensar una serie de cosas y dices, pero pues obviamente necesito trabajo, ¿qué voy a hacer, no? Entonces lo primero es, como decimos, bueno, creo que estas charlas son muy buenas porque les puede dar un enfoque de más o menos que les gusta conforme a las personas que han venido a platicar y sus vivencias que han tenido, y que probablemente les dé una idea de hacia dónde se quieren orientar. Pero en particular, te voy a decir, a mí me pasó que cuando fue a presentar a la primera institución en un tema de auditoría, fue en la auditoría, ya no estaba la persona. Llegué y me hizo una entrevista, era para un honorarios, no era para base ni nada, era un honorarios, y salió la oportunidad y bueno, pues ahí voy, hago mi examen, porque era examen primero, y ese sí, pues ese era el tema de conocimiento, pues me puse, le macheteé y me fue bien, ¿no? En el examen, porque en ese tiempo se concursaban hasta los honorarios todavía. Pero ¿qué pasa? Sigue la entrevista, pues ya con el miedo del mundo, porque me iba a entrevistar un director, pues dije, pues él sabe todo lo del mundo, yo no sé nada de la vida,
pues no sé, o sea, yo no sé nada de este tema, entonces, qué miedo, ¿no? O sea, voy a ir y me va a entrevistar esta persona. Y luego llego y lo veo sentado, y serio, así seco, ¿no? Y me fue muy mal, o sea, tuve una muy mala experiencia. ¿Por qué? Porque me empieza a preguntar, respondo, yo no sé si respondí muy mal, la verdad, ni me acuerdo que respondí, pero me dijo algo muy feo. Me dijo, creo que tú no estás hecho para la auditoría. Así me dijo, tú no estás hecho para la auditoría. Creo que tu área o tu oportunidad debe ser en otro lado, entonces creo que eres bueno, así la quiero matizar, pero no en esta área. Te recomiendo busques en otros lados. Claro que cuando salí, pues por los suelos, ¿no? Dije, pues me hizo dudar de mí. Claramente decir, pues, hasta de mi capacidad, ¿no? Decir, oye, pues entonces te puedes encontrar personas así, y claro y justificado es el miedo de decir, voy a ir a hablar con alguien, como dices, con alguien que ya sabe todo, o que sabe mucho, y que yo todavía no sé. Creo que el éxito de esta parte, o de cómo hacerle, es no decaer, porque yo mentalmente dije, bueno, no puedo dejarme vencer hasta por mi orgullo, de que una persona me diga que yo no puedo, ¿no? ¿Por qué no voy a poder? Ni siquiera me explicó el por qué no. Dije, pues no. ¿Qué pasa? Sale otra oportunidad. Sale, me mentalicé, dije, tengo que hacerlo. Volví a estudiar, volví a retarme, porque a mí yo estaba convencido que la auditoría era lo que me gustaba en ese momento. Entonces fui y volví a presentar y quedé. Digo, fueron honorarios, volví a quedar en honorarios. Y mira, y ahorita llevo una carrera ahí. Entonces, mentalmente, creo que uno siempre da esfuerzo. Dicen, luego hay personas que quieren apagar tu brillo, digamos de una manera, pero no permitas que tú mismo te apagues el brillo. Porque esa es la parte, digo, me escucho muy cursi en esta parte. Ay, si me escuché en la tele o algo así, ¿no? Pero no, o sea, sí tienen razón, porque luego dices esas cursilerías de algún lado que las escuchas, o que después dices y las analizas un poco y dices, hay gente que no sé por qué, por alguna razón quiere, pues no sé, vio algo en mí que no le gustó, tal vez no le caí bien, pero ¿por qué decir algo así, no? Entonces, que te puede fastidiar completamente, y probablemente si yo hubiera dicho, pues no soy para la auditoría y me hubiera ido de otro lado, pues quién sabe, ¿no? Digo, ahorita gracias a Dios estoy aquí, me ha ido bien, ahí estoy, vivo bien, entonces pues creo que, y hago lo que me gusta, lo que me apasiona, por no decaer y no decir, alguien me bloqueó mentalmente y ya no puedo hacer esto. Creo que eso es llegar fuerte. Y lo siguiente que dices, ¿y cómo puedo yo, haciéndome de los conocimientos, ¿no? Ya una vez que entré, yo pedía todo, yo pedía todos los cursos. Y no soy un ñoño de que estaba ahí en la universidad, me gustaba salir, me iba al grill, me iba a todos lados, ¿no? Y ahorita sigo saliendo, voy de fiesta y todo. Pero he seguido estudiando, he seguido haciendo. ¿Cómo? Pidiendo todo. De hecho, a mí me molestaba que salía un curso allá dentro de la auditoría y llegaba el correo y decían, ¿sí te llegó lo del curso? Y como nada más escogían algunos, decías, y yo iba y me paraba y le decía a mi director en ese tiempo, oye, ¿por qué no me escogieron a mí también para el curso? ¿Por qué? De eso te da dos, te va a dar la habilidad que vas a conocer ahí, o el conocimiento y la habilidad que vas a obtener, y te va a dar puntos también hacia arriba, ¿no? Son las dos cosas, entonces es mostrar el interés. ¿Cómo haces de conocimientos? Mostrando interés, porque no todos son capacitaciones. Va a estar la persona que te va a estar enseñando cómo hacer tu chamba en el ámbito que tú quieras, y si tú muestras interés, la verdad que te vale. Yo ahorita agradezco tanto cuando llega un chico que muestra interés, porque luego encuentras a chicos que llegan con una mentalidad, y eso ojalá que ustedes no sean así, con una mentalidad que todavía ni siquiera están en una etapa laboral, están haciendo prácticas y ya casi están buscando el conflicto, ¿no? El conflicto, ¿en qué materia? En decir, es que ya están viendo al otro en vez de ver lo que están haciendo ellos. Es decir, ¿por qué él esto y yo esto? No, tú saca lo tuyo de manera adecuada, porque eso es lo que tú tienes que hacer, proyectarte. Tú no estés viendo a los demás, vete a ti mismo. Entonces creo que ese es el objetivo digo, no sé si respondí a tu pregunta, porque tuve varias variantes, pero es más o menos, o sea, tú enfoca en lo que vas a hacer, proyéctate, interésate en las cosas, no solo en temas de la propia, digo, si dijeras auditoría, en temas de auditoría, sino en temas generales, porque eso te va a dar el conocimiento vasto ¿por qué? Porque cuando vas a liderar un equipo necesitas conocimiento vasto de todo, de la vida, digamos, de alguna manera. Entonces, todos los conocimientos que puedas aprender, eso te va a dar. Entonces, ¿cómo? Pídelo. Si no me das capacitación, yo la quiero. Y sí, pues hay veces que uno no está con ganas de estudiar, de hacer más cosas, porque pues hay cosas, la familia, incluso ya si empiezan a tener hijos y demás, pues es complicado.
pero hay que tener un balance también, hay que tratar de hacer un balance en la vida para poder sacar chamba, sacar lo personal, hacer ejercicio, todo. O sea, es un balance, creo que también eso es lo que te puede apoyar. Pero ya me extendí, perdón. Sí, vamos a tomar una última pregunta por tiempo. Sí, buenas tardes. Igual desde su experiencia, ¿cómo recomiendan manejar un error sin que afecte tu confianza? Muy buena pregunta. Yo creo que es algo que tienes que ir trabajando, ¿no? Como persona. Obviamente el error es algo inherente a cualquier tipo de función, como yo creo que está muy relacionado con el ejemplo que puso Memo, de cómo nosotros iniciamos como recién egresados, buscamos la oportunidad, encontramos un lugar, nos empezamos a desarrollar y es obvio que pues somos al final de cuentas nuevos, o sea, no tenemos experiencia ni los conocimientos en un inicio para poder desempeñarnos de la mejor manera. Entonces yo considero que la clave, ligándolo con lo que comentaba Memo, es no, digamos que eso no afecte tu mentalidad y tu percepción a ti mismo. O sea, el error va a ser, siempre lo vas a tener. Tarde o temprano vas a tener un error. De hecho, yo diría que te equivoques lo más pronto posible para poder empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Porque entre más rápido te empieces a cometer errores, más rápido vas a empezar a poder resolverlos y mejorar, obviamente, en todos los aspectos, ¿no? Ya sea profesionales, personales y en cualquiera. Entonces considero que es como ese tema de no dejarlo ahí, no dejarte ir por el error, sino volver a intentarlo, mejorar. Obviamente siempre la primicia de cualquier cosa que hagas es mejorar, tratar de hacerlo mejor la siguiente vez. Y pues el hecho de confiar en ti mismo, ¿no? Todos somos capaces para una cosa u otra, ¿no? También es el tema de hacer ese autoconocimiento con nosotros mismos y saber encontrar ese punto en el que nosotros somos mejores, que nos podemos desarrollar más y enfocarnos en eso, ¿no? Así que conocer tus fortalezas, no dejarte llevar por el tema de los errores y mejorar. Nada más muy rápido, cuando cometas un error, lo primero que tienes que pensar es en cómo lo vas a solucionar. Si ya sabes que existe el error y no te lo han detectado, piensa en cómo lo vas a solucionar y cuando tengas la solución proyecta el error. Si ya te lo detectaron, busca la solución rápido, busca algo que puedas ofrecerle a la persona que te va a supervisar. ¿Para qué? Para que no se quede en el error y yo me quedé así nada más y el error ya pasó y me vieron como el que tuvo el error. Bueno, tuvo el error pero tuvo la solución y eso es lo que te va a ayudar. Trata de buscar una solución, hay veces que es más complejo, depende del tipo de error, pero lo que tienes que proyectar inmediatamente es, ya está el error, ya lo cometí, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Es que seas, me preocupo, pero me ocupo. O sea, me preocupo porque ya está el error, pero me ocupo en cómo lo voy a solucionar o qué voy a hacer para que no vuelva a pasar. Eso es lo que tienes que pensar inmediatamente para que quien es tu jefe o el que te va a estar supervisando pues vea el error, pero también vea lo proactivo que eres y no lo asuma como tal nada más. Te vea como una persona que comete errores, sino una persona que comete errores, pero que resuelve también. Muy bien, pues vamos a agradecer con un fuerte aplauso a nuestros invitados del día de hoy. Y hacemos entrega de una constancia como ponentes y invitados de su alma mater. Al maestro José Carlos Cárdenas Villegas le entregamos a nombre de la Universidad de Guanajuato un reconocimiento. Y al maestro Juan Guillermo Pérez Gómez igualmente. Pues les agradecemos compartir con los futuros contadores, quienes van a estar precisamente a lo mejor en su lugar en algún momento. Y algunos de ustedes están en los lugares en que hemos estado los profesores que hemos estado en generaciones anteriores, pero el objetivo de esto, muchachos, es que conozcan opciones que hemos traído egresados de emprendimiento, hablando sobre ética contable, contadores en el ámbito de las grandes firmas contables, como es el caso que también hubo experiencia en el caso de Memo con Deloitte, y pues la idea es que tengan espacios para reflexionar y decidir a tiempo a qué área desean enfocarse. Y algo que
a manera de resumen, rescato de la presentación del día de hoy es que hagan lo que les guste, con lo que estén contentos. Se nota en nuestros invitados que los egresados están felices haciendo auditoría, pues que sean felices en lo que decidan enfocarse en su carrera profesional como contador público. Y pues agradecemos su asistencia. Como buenos contadores empezamos a tiempo, terminamos en el tiempo programado y los despedimos con un fuerte aplauso. Y mientras toman la fotografía, les recordamos que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, para los que tengan... Acuérdense que las evidencias en auditoría son importantes, que aquí saben. Los que tengan interés en el área de auditoría y que quieran hacer prácticas, recuerden que ya se mencionó, comentábamos al inicio, hay espacios en la Auditoría Superior del Estado y lo comento porque es información pública. Además, los alumnos que se aceptan en la auditoría reciben un apoyo, una beca mensual, que es bastante agradable con comparación con lo que pueden obtener en otros lados. Entonces, si les interesa la auditoría, busquen a los maestros, porque tienen ellos espacios y pueden ustedes entrar a practicar y, por supuesto, tener una ayuda económica. Muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos, buenas tardes.